Conference en Corea del Sur a ser conferencista hablando de un tema que se llama equidad de género, equidad digital. La idea en Corea del Sur fue reunir a actores de diferentes continentes a poder opinar de cómo incidir en política pública para tratar de generar una sociedad más justa. Y tratar de generar una sociedad más justa parte desde muchos posibles enfoques. Y uno de ellos en este momento es el aspecto de equidad digital. Producto de las desigualdades económicas típicas de una sociedad, lo que ocurre es que los diferentes extractos socioeconómicos tienen diferentes accesos a la tecnología, pero eso se convierte un poco en un círculo vicioso por cuanto las personas que tienen poco acceso a la tecnología a su vez tienen menos oportunidades de poder subir en el escalafón socioeconómico de un país o contribuir a la generación de riqueza de una nación. Y entonces IFIP, que es una asociación de asociaciones internacionales de profesionales en informática, del cual Clay es un miembro, y hay 56 países representados, trató de generar todo un panel de discusión en términos de la equidad digital y cómo se enfrenta desde diferentes ópticas, diferentes contextos, o si se determina que todos somos igualiticos y que no tenemos el problema. En particular, yo fui la única que le dio mi enfoque de género. Y si bien es cierto, ustedes ven en el título que está dirigido a América Latina, en el fondo la brecha digital de género es universal. Lo que pasa es que yo no me atrevía a generalizar los resultados fuera de las fronteras latinoamericanas, donde yo me sentía más o menos confortable. Entonces, parte de la presentación que vamos a ver va orientada a ver algunas cosas que ustedes realmente conocen. Acuérdense que yo estaba en un contexto internacional donde hay que primero contextualizar a las personas. Había muchísimos africanos, asiáticos que posiblemente América Latina ni la ubicaban en el mapa, y contarles un poco de nuestra realidad. Entonces, en esa parte, a nosotros posiblemente todos conocemos nuestra realidad, pero no nos cae mal un poco reflexionar sobre esa realidad antes de entrar en temas más de índole informático. No sé si puedo comenzar. Ok. Todo eso era la introducción. Bueno, vengo de la Universidad de Costa Rica, soy la directora de un centro de investigación que se llama CITIC. Perfecto. Esta es la agenda. La agenda es, como decía antes, presentarles lo que es América Latina y el Caribe desde una perspectiva que tal vez ustedes no conocen. Luego, hablar un poquito de aspectos generales de brecha de género en la región, que no solo tiene que ver con la parte digital. Luego, hablar un poquito de un tema que se llama la Digital Divide o la brecha digital. Luego, hablar y tratar de conceptualizar qué es la brecha digital producto de género. Y finalmente, cuáles son las políticas públicas o los mecanismos, y ya Andrea se adelantó un poquito de cuáles son los mecanismos, no nos pusimos de acuerdo, en términos de cómo tratar de generar un poquito de equidad. Esta es América Latina, con todos sus mapas. Ustedes en este momento me imagino que acá habrá muchos peruanos, pero espero que haya gente de otros países también. Y nosotros somos considerados en realidad una región de lo que se llama ingreso medio. ¿Qué quiere decir eso en el mundo? No somos ni muy ricos ni somos los más pobres, gracias a Dios. Sin embargo, vean que tenemos muchísimos países y esos países son bastante heterogéneos entre sí. Entonces, hablar de una región en realidad es una generación muy fuerte, porque tenemos países donde tienen bajo ingreso y hay otros países que afortunadamente han podido generar más riqueza.
básicamente son mis vecinos. Los centroamericanos, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Bolivia y República Dominicana, y si ustedes quieren saber, el más pobre de todos posiblemente es Haití. Y luego hay otros que ya son considerados como más ricos, como Chile, México, Argentina y Brasil. Y entonces comparar las realidades es bastante difícil, pero dentro de los contextos de sus países hay siempre personas que viven en condiciones similares. Es decir, hay en realidad alguna similitud entre las personas de bajo ingreso de un país rico y las personas de bajo ingreso de un país pobre. Vean que en América Latina, en realidad, se supone que alrededor del 35% de las personas son de clase media. Y esa clase media está dada en términos de un rango de salarios de 10 a 50 dólares por día. Y son esas personas que vivimos en las ciudades y que trabajamos en trabajos medio burocráticos, pero son una clase media fuerte. Sin embargo, vean que hay otro sector dentro de nuestros países que es alrededor del 25% que vive debajo de la línea de pobreza. Y esa gente, ustedes tal vez hayan visto, y ojalá que no hayan visto muchos, en realidad tienen condiciones socioeconómicas que les impiden no solo tener acceso a la tecnología, sino las cosas más básicas como comer al día siguiente. Entonces hay toda una discusión en el mundo de si nosotros tenemos que resolver el problema de brecha digital o lo que tenemos que resolver es el problema de alimentación y de cosas mucho más básicas de esas clases desprovistas. Existe unas metas del milenio que han sido acordadas internacionalmente que se tratan de promover el desarrollo humano, y dentro de ellas se ha visto que América Latina ha hecho un enorme esfuerzo para tratar de mejorar sus condiciones. Hemos tratado de reducir un poco y hemos logrado reducir un poco los niveles de pobreza. Cada vez hay más mujeres que tienen acceso a ir a las escuelas, porque hubo un momento que la brecha en términos de género surgía de que las mujeres ni siquiera podían estudiar. Tenemos también mejores índices en tasas de mortalidad y de nacimientos, y además hay muchas de las enfermedades que antes padecíamos que poco a poco se han ido desapareciendo por las campañas de salud de los diferentes países. Sin embargo, a pesar de que se ha hecho un enorme esfuerzo, en realidad hay aspectos de género que permanecen insertos en nuestra sociedad. Vean que este cuadro me lo encontré y es interesantísimo. Eso demuestra la brecha salarial entre hombres y mujeres en las diferentes profesiones. Yo no sé si lo logran ver, pero aquí están los profesionales de computación, y este cuadrito de aquí significa qué porcentaje, los celestes son hombres y los rosaditos somos mujeres. Y como verán, somos un componente de la masa profesional bastante pequeño. Hay otras profesiones donde eso ha ido mejorando. Aquí están los físicos y los químicos. Allá arriba están los abogados. Hay otras profesiones donde, si bien es cierto, las mujeres no tienen la mitad, que sería el ideal, por lo menos se acercan un poco más al 50%. Pero, además, si vemos esta parte, tiene que ver con el tamaño del salario devengado. Y entonces, todo esto celeste que aparece aquí, no es que el salario de los hombres es así de chiquitito, no, eso es el salario adicional con respecto al salario de las mujeres. Eso quiere decir que nosotros, por igualdad de condiciones de trabajo, siempre recibimos un salario inferior. Y en algunos casos es terrible. En el primero, que es el de ejecutivos, altos ejecutivos, vean la brecha salarial. En el caso de computación, la brecha salarial es bastante significativa. Yo por instantes me voy a poner un bigote. Y nosotros tenemos que llegar a tratar de garantizar que tengamos la misma
posibilidad de tener salarios igualmente significativos. Vean que este cuadro realmente impacta cuando uno lo ve. Ahora, la situación en América Latina no es tan seria como la situación en otros contextos. Y vean que yo estaba en un contexto donde tenía colegas que venían de África y de Asia. Aquí en este cuadro lo que representa es la brecha producto de género, pero en términos generales. Y entre más rojo sea el país, más mal se vive. Y ahí es donde, en aquel contexto, no lo pude decir tan abiertamente porque era políticamente no correcto, pero yo agradezco todos los días de mi vida no pertenecer a un país musulmán. Es decir, me puedo quejar de la realidad en nuestros contextos, pero nosotros tenemos un conjunto básico de libertades de existencia. En otros contextos las sociedades son mucho más estrictas y hay países donde una mujer no puede salir de su casa si no está acompañada por su papá o su esposo o su hermano, y no puede salir de la casa sin compañía masculina de protección, y no puede estudiar. Hay muchas mujeres que le han destrozado la cara con ácido producto de que se han atrevido a ir al colegio. Esa realidad no la vivimos nosotros. Entonces no estamos hablando de una brecha de género tan radical. Ahora, ¿cómo se describe el concepto de mujeres en América Latina? Y vean que esa frase es bastante radical. Better educated, lower paid. Eso quiere decir que las mujeres en América Latina poco a poco estamos accediendo a la educación y estamos logrando tener mayor formación profesional que los hombres. Sin embargo, nuestros salarios siguen siendo menores a los de los hombres. Nosotros en promedio ganamos un 17% menos que los hombres, y eso de los promedios a mí no me gusta mucho porque, como vieron en el cuadro anterior, hablar de un promedio no representa nada más que un número muy abstracto. Y en realidad nosotros necesitamos que de alguna forma, si queremos garantizar que las mujeres tengan equidad, tenemos que luchar por cambiar los roles al interno de nuestras casas y de nuestras familias o de nuestros estereotipos, de tal forma que el trabajo que se hace en los hogares sea mejor distribuido. Es difícil de hablar de equidad de género en la sociedad si la mujer, después de trabajar 8 horas, tiene que llegar a su casa y hacer todas las labores del hogar. Es imposible que una mujer pueda ser competitiva con respecto a sus compañeros hombres si cuando llega tiene 3 hijos, tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que además hacer las tareas con los niños, mientras que su compañero ve televisión en el partido de fútbol y descansa. Esos roles tienen que ir poco a poco cambiando, y eso es algo que en América Latina vamos lento en el proceso. El progreso en América Latina en realidad es muy desigual. Se ha demostrado que las mejoras que ha logrado la sociedad están un poco desbalanceadas y que los grupos más desprivilegiados son aquellos donde ya están las mujeres, los jóvenes, los indígenas o las poblaciones rurales. En general se habla que el desarrollo llega a los hombres blancos, si uno quiere ser muy radical. Ahora, esta es la realidad de las mujeres. Todavía hay muchas mujeres que mueren producto de embarazos y de falta de cuidado. Además tenemos brechas no solo de conseguir trabajo, el mayor desempleo típicamente en las mujeres, tenemos brechas salariales y también tenemos brechas en términos de toma de decisiones de los países. En algunos países se han tomado políticas donde se requiere de un cierto porcentaje de mujeres en los extractos sociopolíticos, pero en otros países no se ha hecho, y en los que se ha hecho a veces ni siquiera se cumple. Tenemos que de alguna forma mejorar el acceso a la educación, el acceso a oportunidades de trabajo y además en los servicios de salud. Ahora, vamos a hablar
ya de tecnología. Hasta el momento, vean que les presenté un poco la imagen de lo que es América Latina y las desigualdades que tenemos. Ahora, se dice que la brecha digital realmente está variada a un montón de otras brechas. Las brechas que tienen que ver con el posible ingreso, las brechas que tienen que ver con acceso a infraestructura, y en nuestros países, en muchos casos, llegar con internet a una montaña muy alejada se hace muy complicado y requiere de desarrollo de ciertas tecnologías que sean costo eficientes de llegar a esos lugares tan remotos. Y además también está basada un poco en lo que los norteamericanos llaman Still Nascent Technological Knowledge Base. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una base de conocimiento tecnológico no similar a los países desarrollados. Y vean que las desigualdades, nuevamente, en América Latina son bastante diferentes. Este cuadro refleja que lo que hicieron fue una tasa. Esa tasa es de coger los salarios del 20% más rico y dividirlos entre los salarios del 20% más pobre. Eso es un índice de distribución de la riqueza. Y entonces hay países donde la distribución de la riqueza es fatal, como Honduras, y hay otros países donde la distribución de la riqueza es mucho mejor, como en Uruguay, y aquí Andrea está muy afortunada porque vive en un país mucho más igualitario que muchos otros. El promedio, por ejemplo, si ustedes se dirán, y Estados Unidos tiene que estar muy bien, no es tan cierto. Vean dónde está Estados Unidos. Y a mucha honra, Costa Rica está un poquito mejor que Estados Unidos. Pero eso es en términos de distribución de la riqueza. Ahora, ¿qué son los problemas de tecnología que tenemos en nuestra región? Típicamente en los países tenemos un marco legal pobre con respecto al desarrollo de TICs. Nuestra legislación es débil y posiblemente no tengamos ni siquiera legislación en términos de privacidad y muchos otros aspectos que en algunos países desarrollados ya están comenzando a generarse. Tenemos unas burocracias horribles. Todo es difícil de hacer porque hay que firmar 50 papeles y conseguir 5 personas que estén de acuerdo, y una simplemente bloquea lo que viene haciendo la que estaba nombrada 2 días anteriormente. Tenemos además que nuestros gobiernos no han entendido el rol de las TICs, no tienen una política clara de promoción de las TICs para desarrollo económico, por lo menos en algunos países. Nuevamente, en el país de Andrea, los gobernantes han decidido que le van a dar una portátil a cada niño, one laptop per child, y eso es una política clara de promoción de la tecnología, pero eso no es común en todos nuestros países. Tenemos además, en términos comparativos, penetración débil de la internet. Ustedes dirán, pero estamos mucho mejor que hace poco, y posiblemente todos ustedes tienen el celular y posiblemente todos ustedes saturaron el wifi, pero ustedes son una parte de la población que es muy privilegiada. No todo el mundo tiene acceso a internet en nuestros países. Y además tenemos un serio problema, que es que cada vez que hay alguien brillante, viene un extranjero como yo y le dice: usted no quiere ir a mi país, yo le ofrezco trabajo. Y entonces los países más pobres terminan sufriendo de que la gente mejor formada encuentra oportunidades de trabajo en otras latitudes y migra muchísimo. Ahora, vean que cuando se hablaba de brecha digital, la primera noción de brecha digital estaba asociada a acceso a tecnología. Tengo acceso a un computador, tengo acceso a la red en algún sentido, y eso me decía que estábamos perdiendo las brechas digitales, porque casi todo el mundo ahora tiene computador, o si no tiene computador tiene un celular, que es más barato, y entonces ya la internet llega a casi cualquier lugar
del mundo. Ahora, vean que se habla de una segunda brecha digital, no en términos de acceso a la tecnología, no es de tener el tarrito sentado en el escritorio, sino cómo uso yo ese tarrito y para qué lo uso. Y si con eso puedo lograr generar condiciones de calidad de vida mejores. Entonces vean que hay algunas cosas que tienen que ver con la brecha ya en términos de género. Eso tiene que ver con que las mujeres tenemos inequidades estructurales de acceso a la educación, de una cultura bastante tradicional, paternalista o machista, como lo quieran ver, que además tenemos inequidades económicas en el país. Dicen que la pobreza está vestida de mujer, porque las familias más pobres son aquellas familias donde hay una mujer que tiene una serie de hijos y el caballero que los generó desapareció. Y entonces ahí son los hogares donde hay muchísimo más pobreza que en otros extractos. Y además, esto es una cosa que los quiero vender la idea de que me acompañen, porque es la parte más arriesgada de decir que las tecnologías no son neutrales al género. Y de decir que mientras sean hombres los que diseñan la tecnología, estarán orientados a resolver los problemas de los hombres. Y créanme que esa frase hizo que en el World Computer Conference todos los machos masculinos me cayeran encima. Ahora, vean que en el 2003 hubo un grupo de mujeres que se sentaron a tratar de hacer un documento colaborativo con respecto a cómo tratar de evitar las brechas digitales producto del género. Y hablaron de dos tipos de empoderamiento, y esto es interesante de aprender.